ens anem a la comunicació no verbal, com cada dimarts, amb AC9, i ja tenim a l'altra banda de l'Skype, tenim a Lorena Bajo. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo hacía que no venía? Uy, 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 que te caes. Sí, me cayó, perdón. Mientras no te hagas daño. Oye, nada, todo bien. Que digo, que hacía mucho tiempo que no venías por aquí. Bueno, no venías. Sí, ya hacía un mesecillo. Bueno, yo igual ya no me acuerdo Navidad, exactamente, pero yo creo que en enero. Sí, o enero o antes de Navidad. Oye, ¿qué vamos a hablar? Sí, ya se echaba de menos yo. Sí, es verdad. Oye, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la voz, de la emoción, Explícanos. Pues hoy vamos a hablar de otro canal que es muy importante, como es La Voz. Y más, vengo con un ejemplo de que vengo afónica y vosotros que estáis en la televisión, ¿no? En la radio, en medios de comunicación, la importancia de transmitir emociones con la voz. Correcto, y además es verdad que a veces te lleva una mala jugada. Ayer yo también tenía poca voz porque le di mucho a la sin hueso, entonces a veces me pasa. Sí, claro, también, bueno, allá puede haber nódulos, puede haber temas ya físicos, sí. Pero bueno, sí que es cierto que el paralenguaje, que es como se llama a este canal comunicativo, es muy importante el poder utilizarlo, el saber cómo hacerlo, pero para todos los aspectos de la vida, porque realmente incluso en la seducción, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, tendemos a afinar la voz, a melodía. Sí. ¿Vale? Entonces sí que es un canal muy importante que pocas veces se entiende como comunicación no verbal, porque como se habla, se cree que es verbal. Bueno, yo te digo una cosa, el tono hace mucho. Yo cuando mi hija me dice, mami, y se alarga, mi contestación es, ¿qué quieres? Porque sé que algo quiere. Ya te va a costar dinero, Elena. Ya sé que algo, o me pide para salir un poquito más tarde. Sí, algo te va a costar. Pues sí, efectivamente, y además es un canal muy complejo. De hecho, es de los que menos estudios tienen porque es muy difícil llegar a estudiarlo. Pero sí que es cierto que, bueno, quería hablar de este tema para que conozcamos cómo transmitimos de forma involuntaria información importante sobre nuestro estado de ánimo o incluso nuestras características personales. No sé a ti, Elena, si alguna vez has calculado cuál puede ser la edad aproximada de alguien solamente por escuchar su voz. Sí, pero soy muy mala y meto la pata. Entonces prefiero no decirla nunca. O intento, cuando la voy a decir, cuando me dicen, ¿qué edad me dices? Siempre tiro para abajo. Siempre tiro para abajo. Por si acaso. Vamos a quedar bien. Contentos y contentas. Si calculo 50 voy a decir 40, no vaya a ser. Por si acaso. Pues sí, tanto de género como de incluso de personalidad, de si una persona es más positiva, pues suele hablar con el tono más alto, más velocidad, porque son muchos parámetros los que tenemos presentes dentro del análisis de la voz. Y bueno, incluso de dónde somos. Yo soy asturiana y creo que a veces me sale algo este acento se te nota. Algo. De cantar. Sí. Entonces nos puede decir, hemos dicho, incluso hablar de edades, pues por la velocidad en la que hablan, pues muchas veces si es más agudo o más grave, la voz más aguda tiende a ser femenina, también por nuestra fisonomía, pero bueno, hay ocasiones en las que te cuesta, pero sí que es cierto que suele haber bastante consonancia en una voz más grave. De hecho, hay a términos políticos, incluso la Dama de Hierro llegó a buscar la manera de modular su voz para grabarla, para grabar el tono, para poder sentirse como más respetada. Es decir, normalmente una voz grave suele dar más opciones a que la gente te vea como una persona más seria. Correcto. Es verdad. Entonces, claro, todo eso lo podemos utilizar a nuestro favor en función de en qué situaciones nos encontremos. Vale. ¿Cómo podemos mejorar, por ejemplo? Porque a lo mejor hay veces que dices, oye, es que yo a lo mejor utilizo mi voz, pero es que no me gusta esa voz. Muy buena pregunta, porque realmente se puede, sería la primera. Sí, se puede.
aparte de lo que pueden ser ya profesionales tipo logopedas, etcétera, sí que es cierto que nosotros mismos podemos aprender mediante un trabajo, sobre todo en las cuerdas vocales, y cómo abrimos el vocalizar también va a ayudarte a sacar más voz. Esto en canto es lo primero que se trabaja, claro. El volumen sin hacerte daño. Entonces sí que se puede trabajar y luego también va a depender para qué queremos trabajarlo. No es lo mismo, por ejemplo, ese caso que hablábamos de en un político, pues agravar la voz, o pues lo que decíamos, por ejemplo, a la hora de que alguien te haga sentir, si tú te sientes atraído por alguien, pues al revés, endulzarla. Claro. O pues lo que tú dices de tu hija, mami, ya te la endulza, te la baila, acaba como más, al final estamos haciéndolo de una forma natural que también se puede trabajar si nosotros queremos destinarlo hacia un lugar, ¿no? Claro, igual que la persona que es tímida, que las personas que son tímidas siempre suelen hablar muy bajito. Entonces, es difícil para ese tipo de personas el poder hablar más alto. Claro, es un trabajo importante cuando, por ejemplo, trabajamos la comunicación no verbal, pues en habilidades sociales o a la hora de lo que me estás diciendo, incluso para tratar pues de ser más alegre, claro, ¿no? De buscar claro. de competir contra uno mismo. Hay patrones vocales que generan emociones. Entonces, por ejemplo, tú cuando escuchas hablar a alguien con un tono medio bajo, con una velocidad más despacio, con un rango como muy estrecho, que no hace así con mucha amplitud, ¿vale? Es un rango más lineal y un volumen además bajito, tiendes a entender que esa persona transmite una tristeza. Claro. Sin embargo, alguien que habla pues un poco como nosotras, ¿no? Con esa fuerza, más rápido, con un tono más alto, que hace muchas variaciones también, pues tiende a ser un patrón de alegría. Esto está todo estudiado de forma empírica y se ha llegado a estas conclusiones. Claro, todo esto te va a servir también para tú, a la hora de con quién estás hablando, destinar, claro. O sea, el poder modularte y trabajarlo de esa manera. Mismamente, otro ejemplo donde podemos ver las tonalidades, las velocidades y cómo se comunican son los dibujos animados. Ajá. A los niños suelen tener una voz más de pito, ¿no? Las ardillas, los muñequitos. El que da miedo suele tener una voz más de ogro, ¿vale? Entonces, claro, también nos dice un poco esa emoción que quiere transmitir ese personaje. Uh-huh. Vas con más cuidado, ¿no? Vas con más cuidado dependiendo el tono, ¿no? Pero claro, yo me imagino que podemos, en algunas situaciones podemos tener un control sobre el paralenguaje para evitar a lo mejor malentendidos, porque a lo mejor tienes un tono que dices, bueno, no, es que yo no soy mala, es mi voz. Claro. Sí, es cierto que, a ver, no porque tengas una voz grave se asocia, pero sí que es verdad que, bueno, suele asociarse más que nada por estudios de cómo se recibe por las personas oyentes. Uh-huh. Claro, a la hora de querer modularlo en función de lo que a ti te interese, es donde vas a poder mirar, por ejemplo, si tú quieres decirle a tu hija que no a ese mami, pues ¿qué harás? Te pondrás más seria, hablarás más despacio, la dejarás claro y bajarás ese grado de no, ¿vale? No vas a decir, no, hija, no te dejo, ¿sabes? O sea, probablemente tendrás que amoldarte a lo que estás diciendo, límite, ¿no? Ser concluente. Claro, esto es algo que se trabaja muchísimo, pues eso, por los actores y que también se puede jugar con ello en base a lo que tú quieras transmitir. De ahí que la voz emociona. Y eso es lo que veníamos a hablar hoy, el cómo poder aprender a trasladar una emoción, porque, por ejemplo, existe la ironía. Claro. Y ahí dices, uy, espera, y el cómo se lo toma a alguien, como tú bien has dicho, yo aunque tenga un tipo de voz, no tengo por qué ser ni bueno ni malo. Entonces sí que es cierto que esa forma de hablar tenemos que observarla porque efectivamente hay veces que lo decimos sin ninguna maldad y la otra persona le puede sentar mal. Claro. Entonces ahí es donde entra la emoción de la voz. Uh-huh. Y donde tenemos que aprender
un poco a trabajarla y donde podemos ver esos patrones que hablábamos antes, donde un tono más alto, una velocidad más rápida, mayores cambios, pues siempre te van a apoyar a ser más alegre, más dinámico y viceversa. Claro, me imagino que la velocidad también es importante. No es lo mismo estar hablando que te estoy explicando algo emocionante, a lo mejor tener que negociar algo, ¿no? Entonces la velocidad aquí supongo que tiene que ser más lenta. Claro, ahí es donde podemos jugar con ello, porque si tú estás negociando, tú puedes estar hablando de muchas situaciones y de repente a una darle mayor importancia, frenando un poco el ritmo, haciendo pausas, que también van dentro del paralenguaje, cómo utilizamos las pausas. Entonces, claro, ahí es donde sí que vamos a poder aprender qué es lo que interesa hacer en cada parte de la negociación. Hay ocasiones en las que tú vas a hablar muy rápido porque son cosas que tampoco es que pues unas descripciones básicas o unos complementos que pueden entrar, pero de repente hay algo que tú sabes que a la otra persona le puede interesar y ahí sí, ahí frenas. Claro. Y entonces vas a poder, pero esto en todas las negociaciones. Sí, claro. Como hemos hablado de tu hija, continuando con el ejemplo, tú vas a poder decir, vale, sí, te dejo. Vale, así, a un tono más despacio y más serio. Pero entonces tú vas a tener que hacer las labores de la casa con no sé qué, y ahí empieza la negociación y ahí vas a tú tener que detallar y frenar en esa velocidad, que es lo que más te interesa. Claro. Oye, ¿también afecta el lenguaje, el paralenguaje de la manera de la comunicación escrita a la comunicación verbal? Efectivamente, no es cuando nosotros hablamos, sí que trasladamos una emoción y se escucha antes, es decir, se recibe antes, según estudios de Martínez del 2009, se recibe antes la emoción que el significado de lo que decimos. Entonces, tiene que haber una congruencia, igual que en el contexto, pero sí que es cierto que cuando nosotros estamos hablando, la otra persona está recibiendo una emoción, aunque no te entienda. Es más, el propio estudio dice que cualquier cultura puede identificar la emoción sin entender el otro idioma. Ah, claro. Bueno, claro, me imagino que según la expresión, la tonalidad, lo que comentabas, ¿no? Y luego la expresión de la cara. Todo asociado por la expresión de la cara. Por ejemplo, los italianos suelen moverse mucho porque le dan mucha emoción. Cuanto más arriba los gestos, más emoción le da. Pero sí que es cierto, claro, si alguien te está haciendo así, te está hablando así, como que no tiene mucha congruencia, ¿no? Normalmente va todo unido. Y sí, es algo que se estudió y que se demostró que efectivamente cualquier cultura entiende antes la emoción que se está trasladando que el hecho de entender o no las palabras que se están diciendo. Y dentro de este estudio, que me parece muy interesante, también se descubrió que las primeras emociones que se reciben, o sea, que se interpretan, son el miedo, que esto es por algo ya de naturaleza, para supervivencia, el miedo y la tristeza. Son los dos que primero ¿qué más se detecta, tu cerebro recibe? Sí, por el hemisferio derecho es lo primero que recibimos si vemos a alguien con miedo delante nuestro. Lorena, muchísimas gracias. Siempre aprendemos muchísimo con vosotros. A ver si vuelvo yo a tu tierra, que me quedé enamorada de vuestra tierra, que me encantó la gente, la comida y todo. Sí, el paisaje y el paisanaje, como decimos aquí. Todo. Muchísimas gracias, Lorena. Nos vemos pronto. A ti siempre. Gracias.